Buenas, soy Axel Liera. Yo les reacciono el capítulo número 16 y final de Re:Zero, Kara Hajimeru Isekai Seikatsu, tercera temporada, o mejor conocido como Comenzando la vida en otro mundo desde cero, o simplemente Re:Zero. Y justamente, bueno, llegamos pues al final de esta travesía que hay que decirlo, bastante interesante y tal. Es cierto pues que tuvimos menos muertes pues de Subaru y tal, pero bueno, ya terminaremos hablando ahí un poquito de eso después de ver el último episodio. Que recordando justamente pues nos quedaban dos batallitas en medio de esto contra Lujuria y contra Gula. Viendo como pues en un principio, lamentablemente para nuestro grupo, parece que Capela, la arzobispo representando a la lujuria, termina pues haciendo su retirada estratégica. Después de ver, o sea, como pues a pesar de todos los intentos de Aldebarán, y estando Félix y esta Anastasia, pues ahí no pudieron pues llegar a hacer absolutamente nada contra la misma. Aunque al final termina apareciendo pues Reinhardt ya en el campo de batalla, dudo mucho realmente, o sea que bueno, ya esta lujuria pues se encuentra ahí todavía por la zona. Mientras tanto vemos como pues Broto y los demás guardias pues ahí de la ciudad siguen enfrentando pues a Laiba Tenkaitos, el arzobispo de la Gulita. Viendo cómo pues mientras el combate pues se va desarrollando, finalmente Broto termina descubriendo pues cómo funciona la autoridad de la Gula. Aparentemente, o sea, bien pudiéndose comer justamente pues bueno, tanto los nombres como pues los recuerdos ahí de la gente, causando con esto pues que también termine ahí poseyendo las habilidades de estos mismos. Muy interesante la verdad, especialmente, o sea, como vemos cómo terminan utilizando pues esto para jugar trucos mentales contra sus adversarios, justamente con como lo vemos que sucede con este mismo Julius, el cual vemos como pues lamentablemente termina cayendo ante las provocaciones pues desde de la otra Gula. Pero aún así, bueno, por fortuna, Broto parece pues el enemigo natural para, o sea, para el pobre Lai, ya que vemos como pues todo el mundo en ese lugar desconoce el nombre de nuestro muchacho, por lo cual pues para nuestro querido arzobispo no tiene manera pues de hacer ninguna jugada mental contra él, y en ninguna manera pues ahí de comer ahí su nombre. Aunque bueno, esto le termina pues dando una ventaja de cierta manera pues a Broto. Hay que decir que pues Broto físicamente pues no es alguien que pueda lidiar con alguien tan fuerte como vemos que es Batenkaitos. Aunque afortunadamente al final, antes de que Broto pues sucumbiera a convertirse pues en la cenita de Gula más directamente, vemos como pues terminamos teniendo el regreso de uno de los bestos personajes, la queridísima Beako. Uniéndose pues a el campo de batalla. Así que muy interesante la verdad pues este dúo, especialmente, o sea, cuando vemos pues al final como este Gula revela pues ahí poseer obviamente las memorias de nuestra querida Rem. Así que interesante ver cómo pues será este combate y tal. Me da mucha intriga, la verdad, porque no sé si llegarán, o sea, estoy en una duda donde si podrán llegar a derrotarle o no, o sea, en un principio no me parecería realmente, o sea, que a pesar del dúo puedan llegar a hacer algo capaz contra Gula. Y por otra parte, viendo pues ahí la determinación y el hecho, o sea, de que pues están haciendo esto por Subaru y tal, para que el Subaru no tenga que lidiar pues con esta amenaza y tal, me hace pensar de que puede que pueden encontrar una forma pues de derrotar a esta misma. Así que bueno, vamos a ver cómo pues se desarrollará este combate final y ver, bueno, qué le deparará pues el destino a esta ciudad. Así que ya con esto, no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos.
Y la ciudad al final ha sido protegida por nuestros queridos héroes. Después de una cruenta batalla, vemos como pues finalmente vemos el amanecer de un nuevo día. Aunque pues no todo es cantar victoria, tristemente, o sea, como pues terminamos llegando a ver al final. Pero antes de llegar a eso, hablemos un poquito pues de las cosas ocurridas en este último episodio. Que hay que decir que hay un montón de detalles de los cuales la verdad pues se podría llegar ahí a especular bastante la verdad. Justamente iniciando pues con la batalla contra la Gula, más específicamente contra Lai Batenkaitos. Ya que con nuestra querida Beako en el campo de batalla, vemos cómo pues la batalla se termina pues volviendo un poquito pues más dinamicosa. Fell también se termina pues ahí uniendo a la lucha, trayendo pues el arma esta definitiva, o sea, de la que terminaban hablando y tal. Pero lamentablemente para nuestra muchacha vemos como pues la termina usando de manera equivocada, lo cual le da la oportunidad a Gula para que finalmente pues logre tocar a nuestra querida chica y justamente utilizar su autoridad pues para devorarla. Pero por alguna extraña razón vemos como pues esto termina fallando, dándole la oportunidad a nuestro grupo de contraatacar. Ya con nuestra querida Beako utilizando pues ya en esta ocasión pues bien el arma, vemos cómo le terminamos dando potente hiperrayo a el pobre Lai, el cual pues termina cayendo derrotado finalmente. Aunque lamentablemente para nuestros muchachos al final terminamos viendo como pues creyendo que habían derrotado a la Guliña, vemos como pues una nueva amenaza se termina termina pues apareciendo enfrente, logrando ahí seguir atacando pues a nuestros muchachos. Casi pues haber devorado a nuestra querida Beako, de no ser pues ahí por el gran Broto, actuando pues rápidamente, aunque resultando pues herido en el proceso, presentándonos a la tercera aparentemente parte de los arzobispos de la Gula, la queridísima Rui, la cual bastante buena la verdad, hay que decirlo, me gustó mucho el diseño, me recuerda bastante a Abigail Williams de Fate, así que approves la verdad en diseñito. Y vemos como pues al final después de revelarnos pues ahí cosas interesantes, vemos como pues termina siendo una retirada estratégica, con la cual lamentablemente pues toda la gente que terminó pues sucumbiendo ante su autoridad parece pues que terminará quedándose así, al menos por el momento. Aquí, a detenernos pues a un par de detalles bastante interesantes. Primero que nada, obviamente, pues hablando precisamente de la mismísima Rui, la cual la verdad es que no entiendo muy bien cómo funciona y tal. O sea, la idea y por lo que termina mencionando esta Sirius más adelante y tal, me imagino, o sea, que realmente existen solamente tres arzobispos de la Gula que comparten obviamente pues la misma autoridad. Eh, pero ¿cómo funciona? O sea, porque, o sea, como vemos, parecía que había o sea, por un momento se aparecía, o sea, que era el mismo cuerpo de esta, o sea, de este Lai, pero luego vemos que realmente son, es que les digo, no sé cómo, cómo terminar, a no ser, o sea, se imaginan que todo este tiempo realmente solo haya un arzobispo de la Gula, pero que cambie ahí como que de personalidad y de apariencia. Y que todo este tiempo lo que vimos con lo de Julius ya había pasado.
y tal, oh, o sea, sería un puntazo, la verdad, o sea, que la misma, o sea, estas tres, entre comillas, personalidades de la gula, o sea, sean un mismo ente, o sea, eso sería muy, muy interesante, la verdad, de llegar a ver, pero al menos la idea que te dan es que son tres personas o tres hermanos totalmente, pues ahí diferentes. Viendo cómo pues es que les digo, no entiendo cómo funcionó entonces aquí la situación, pero bueno, suponiendo que son ahí tres entes diferentes, vemos cómo pues al final esta Rui pues termina haciendo su retirada estratégica y tal. Así que interesante la verdad con este, o sea, no esperaba que la Gula pues lograra sobrevivir en este arco. Y tal, o sea, pensé, o sea, les digo, o sea, como te presentaban el arco, pensé que iban a morir todos y tal, pero me ha gustado la idea de que al final no solamente pues hayan logrado, entre comillas, derrotar a dos, o sea, Sirius, que sigue con vida como vemos, y puede que termine siéndose una amenaza más grande a futuro, lo cual también es bastante interesante. Y bueno, el Regulus, ¿quién podríamos decir que, bueno, fue la amenaza a vencer en este arco y tal? Y viendo cómo pues fue el segundo arzobispo pues en ser derrotado. Así que, bueno, interesante también, como les digo, nos termina dejando este detalle interesante acerca del nombre de Felt. El cual parece ser que no es su nombre real. No sé cómo, ahora que lo pienso, no sé cómo funciona la autoridad de la gula y qué considera un nombre real. ¿Será el primer nombre que te terminan dando o habrá algo más conceptual en esta temática de los nombres? Pero les digo, lo cual parece muy interesante ya que poco a poco, o sea, vamos viendo cómo pues Fel termina siendo más, un personaje más interesante, o sea, de lo que se planteaba en un inicio. Primero se la presentan pues como la chica ladrona esta de los barrios bajos, luego te dan a entender, o sea, que es una super princesa ahí oculta y tal, candidata pues al reino de Lugunica. Y ahora pues esto tiene sentido porque recordemos que, o sea, si ella realmente pues es descendiente de la realeza y fue una princesa y tal, obviamente sus padres pues no fueron per se sus verdaderos padres y obviamente tendría pues un nombre, un real, un nombre de familia. Así que también interesante ir descubriendo pues ahí detallitos sobre la identidad o sea, del linaje de nuestra queridísima Feltini. Aparte de eso, el báculo este, o sea, que terminaron utilizando para hacer el hiperrayo, viendo cómo pues Beako terminó mencionando a su madre, esto nos quiere decir que muy seguramente nuevamente este artefacto pues habrá sido algo creado por eh, la mismísima Equidna. Equidna se llamaba, la verdad, ya no me acuerdo mucho, no, ya no me acuerdo de su nombre, pero bueno. Y entre las cosas creo que serían los detalles pues más interesantes ahí de la batalla contra la Gulinia. Ya después vemos cómo pues terminamos recibiendo pues el anuncio de que la batalla ha terminado, o sea, con la muerte, o sea, de este Regulus, el atrapamiento de Sirius, la retirada estratégica de, bueno, la retirada de Capella y la retirada estratégica de esta, o sea, de esta Kula, pues la amenaza en la ciudad se termina disolviendo, dejando pues obviamente bastantes estragos en el camino. Y después de ver una bonita reunión entre Beako y este Subaru, muy mono, la verdad, me encanta verlos juntos. La verdad es que te dan mucha ternura el Subaru cargando a su hijita y tal. Muy monos, la verdad y tal. Me gusta mucho, o sea, les digo, la dinámica de cómo pues se van desarrollando las nuevas mecánicas, o sea, cada vez pues que avanzamos pues en la historia. Obviamente luego hacemos pues el recuento de los heridillos, viendo pues ahí al Garf, al Broto. Terminamos teniendo pues la visita a esta Sirius para intentar sacarle pues ahí un poquito de información, aunque lamentablemente pues parece que no terminamos pues averiguando demasiado. Aunque
detalles, dos detalles interesantes pues han salido justamente de esta conversación. Número uno, la amenaza de Sirius a Subaru, de que justamente, o sea, ahora que esta esencia de Beetlejuice se ha unido y mezclado en el cuerpo de Subaru, ella parece que tendrá como dedicación sacar esa parte de Beetlejuice de su cuerpo, por lo cual a futuro nuestro querido Subaru tiene pues un blanco bastante grande detrás de sí, lo cual me da mucha intriga la verdad, porque muy seguramente a futuro algo va a terminar pasando y tal, donde Sirius pues va a lograr terminar escapando. Y bueno, probablemente se termine convirtiendo pues en una de las amenazas a derrotar pues a futuro. Y les digo, esto me parece pues muy interesante, ya que la habilidad de Sirius, o sea, con su autoridad esta de la ira, es muy interesante y potente, a la cual al final no se le terminó sacando pues mucho juego como tal, debido pues a los potentes counter, o sea que al final terminó teniendo nuestra mujer. La segunda cosa interesante es la advertencia, o sea que le termina dando a Subaru acerca del arzobispo de la Gula. Acuele, o sea, mencionando justamente pues tres ahí como tal, les digo, el gourmet, el que le gusta lo bizarro, y la que se sacia con, bueno, la que come de todo prácticamente. Así que interesante y tal ver qué es lo que resultará también pues de esto con los arzobispos, el arzobispo pues de la Gula a Futuriño. Ya después de esto, bueno, tenemos pues ahí la reunión pues con prácticamente con los demás. Descubrimos que Aldebarán es el que terminó ayudando a Beaco pues a despertar, y gracias a él pues logró ayudar a Broto. Obviamente Aldebarán pues es uno de los personajes pues más misteriosos de esta obra, o sea, no se puede negar y tal. Primero tiene un casco que oculta pues ahí su identity. Y aparte en este arco, o sea, dejó bastante en claro, o sea, que él termina sabiendo pues bastantes cosas. Así que interesante, o sea, lo que vaya a terminar pasando pues con nuestro querido Aldebarán pues a Futuriño. Ya después, bueno, tenemos pues ahí la reunión, obviamente pues hablando de lo que terminarán haciendo con Sirius. Obviamente pues unos quieren eliminarlo de una vez porque pues es una amenaza bastante grande, otros pues quieren mantenerla ahí con vida porque obviamente pues pueden llegar ahí a tener información importante con respecto pues al culto de la bruja. Eh, Al final, bueno, vemos cómo pues termina ganando el lado, o sea, que quiere pues mantenerla ahí con vida, y parece que la terminarán llevando a la ciudad, escoltada por nada más y nada menos que nuestro queridísimo Rey Harto. Así que pues no hay nada que temer en esta situación. Ya después de toda esta situación, bueno, con respecto pues a todos los heridos y a todos, bueno, a todos los transformados, todas las víctimas de Capela, básicamente y tal, vemos como pues Priscila, o sea, quiere sacarles de su miseria, ya que pues obviamente de momento pues no hay manera, o sea, de revertir todos los efectos de esta situación, pero Emilia pues propone ahí terminar congelándolas para pues mantenerlas ahí en un estado hasta que terminen pues logrando encontrar la manera pues de revertir los efectos que causó la capeliña. Así que interesante también, o sea, teniendo a una amenaza tan grande, o sea, como lo es esta capela, y sabiendo, o sea, que puede transformarse en absolutamente lo que sea, y ya ha visto pues bastantes rostros nuevos con respecto pues ahí. Hace que a futuro todo esto pues termine siendo muy interesante, porque en cualquier momento se te puede saltar que cualquier personaje pues termine siendo capela, aunque no sé cómo funciona realmente mucho, porque recordemos que los arzobispos están bastante trastornadillos, así que no sé si Capela sería capaz de fingir. Bueno, ya lo ha hecho ahora que lo pienso. No, entonces sí, hay que temer bastante. Ya vimos, o sea, cuando terminó fingiendo ser la niña esta y tal. Uy, lo veo bastante peligroso a futuro, la verdad. O sea, con la amenaza, o sea, de o sea, de Gula y esta Sirius todavía, pues ahí, bueno, al menos la tienen encerrada, pero también está ahí. Y
Eh, y esta capela, uy, cosas peligrosísimas, pues todavía pues pueden llegar a acontecer a futuriño. Ya después de todo esto, bueno, vemos cómo pues todo termina en un final feliz, viendo cómo pues todo amanece, la canción ahí de Priscilinia, todo bonito, todo vital, Priscila teniendo pues ahí aparentemente interés en nuestra querida Emilia Tan, todos bonitos y bueno, mostrándonos a todos los personajes ahí y tal que estuvieron pues ahí involucrados pues en este arquito, los niños, estos de los cuales pues nos metieron en todo esta bronca y vamos como pues al final nos terminamos pues encontrando al Richardos. Actuando bastante despreocupado el pana ahí de que solo me comieron una mano, pues, no pasó nada. Al menos estoy con vidita, todos me recuerdan. Así que pues no hay ningún asunto pues complicado con nuestro muchacho. Aunque las cosas pues se tornan ahí bastante lúgubres cuando terminamos topándonos con el queridísimo Julius, el cual por alguna razón parece pues tener ahí eh, un aura, o sea, de bastante preocupación y sorprendiéndose de que nuestro querido Subaru pues o sea, sepa quién es él. Y con la llegada pues de una Emilia Tan y preguntándose, o sea, quién rayos pues es Julius, nos termina trayendo un fuerte recuerdo de Vietnam. Terminando pues de esta manera esta temporada. Uf, tremendo la verdad y me encanta, o sea, me encanta porque no es el resultado, o sea, feliz, o sea, sí, hay que decirlo, o sea, que las cosas pudieron haber terminado muchísimo peor, pero básicamente toda la destrucción pues fue mayoritariamente material, así que pues rápido se reconstruye, unos dolaritos ahí para recuperar la ciudad, no pasa nada. Aparte pues parece ser una ciudad bastante turística, así que los fondos, quiero suponer, o sea que pues no habrá tanto problema en ese aspecto. No terminó muriendo nadie, lo cual pues está bien, la verdad, o sea, la historia, o sea, no siempre pues tiene que ir y tal, pero, o sea, me ha encantado el hecho de que al final, o sea, no todo pues haya sido pues ahí color de rosa, así que realmente pues haya habido una consecuencia dentro de todo. Por ejemplo, pues el escape de tanto de la gula, o sea, como pues la lujuria y bueno, el incidente pues con nuestro querido Julius, que parece pues haber tenido una situación contraria a Cruz, que recordemos pues que Cruz en su caso pues le terminaron devorando las memorias y en el caso de Julius parece ser que terminaron ahí devorando su nombre, por lo cual, o es lo que creo que así funcionaba, ¿no? O sea, si te comían el nombre es cuando te borraban de la existencia. Así que pues Julius vemos como pues ahora ni siquiera su abuelita pues sabe quién es. Afortunadamente tiene un buen pana, el querido pues ahí Subariño, que parece ser pues obviamente al estar, bueno, al ser por alguna razón pues tener esta ajenidad con respecto pues eh, a ciertas autoridades. Es muy extraño la verdad cómo funciona esta situación con Subaru, porque parece inmune a ciertas situaciones o por o tal vez sea el efecto de rebobinar lo que le hace inmune precisamente pues al hecho de el borrado de memorias. También podría ser algo interesante pues de llegar ahí a averiguar. Pero en fin, muy buena la verdad pues el desenlace de todo. Así que sí, la verdad es que he disfrutado bastante esta temporada, le digo, me ha gustado el final y hablando un poquito pues de lo que es el arco en general, me ha gustado, o sea, cómo pues ha sido dividido. En esta ocasión no tenemos una división como por ejemplo tuvimos pues en la situación anterior, o sea que era
puras muertes de Subaru y luego, o sea, la primera parte, todo el caos y toda la destrucción ahí con las muertes de Subaru, y la segunda parte pues fue la resolución de los eventos. Aquí fue un poquito diferente, realmente, o sea, tuvimos las muertes de Subaru rápidamente en los primeros dos episodios, y luego tuvimos toda esta cuestión, o sea, de el desastre, el primer, o sea, el ataque ahí de los arzobispos, y el caos pues que terminó habiendo en la ciudad. Que al final, después de este ataque por parte de los arzobispos, vemos cuando termina viniendo pues nuestro contraataque, que es básicamente lo que terminamos viendo pues en la segunda mitad, donde obviamente pues al final nos terminamos papeando pues a todos los, bueno, entre comillas, a todos los arzobispos. Y me ha gustado, la verdad. Es cierto, o sea, que no tuvimos, como digo, más muertes de Subaru, pero también, o sea, hay que entender que justamente venimos de un arco donde Subaru terminó aprendiendo lo importante, o sea, que es no, o sea, querer vivir y no querer morir, la verdad, el aprecio pues por la vida. Así que pues tiene sentido, o sea, que el arco que le venga después sea un arco, o sea, que no sea tan caótico, o sea, como pues terminó siendo el anterior. Así que en cierta manera pues entiendo ahí la situación. Sí me hubiera gustado al menos ahí un poquito de muerte de Subaru en medio de algunas cosillas y tal, hubiera estado interesante, pero el autor pues quiso ir a tope, o sea, o sea, con la resolución de todo. Las batallas, o sea, bueno, la verdad es que el agregado con los arzobispos es muy buena, la verdad. O sea, todos los arzobispos tienen ahí un carisma bastante fuerte, la verdad. Y eso es algo que yo lo mencioné en un inicio y me gusta bastante. O sea, que todos sean igual de locos, igual de trastornados y tal, pero en sí mismos. O sea, cada uno sea tan diferente y tan único en su locura, o sea, que los hace bastante entrañables. O sea, son personajes, o sea, que se te van a quedar ahí grabados hasta el final de los días. Y eso habla muy bien, la verdad, en cuanto al autor al momento pues de terminar creando personajillos. Así que bastante bien las amenazas, o sea, que terminan pues resultando, o sea, ser estos individuos, la verdad, te das cuenta de lo terroríficos, o sea, que pueden llegar a hacer, o sea, con estas habilidades pues que terminan ahí utilizando. Eh, y viendo pues todo el caos que terminan pues causando en la mismísima ciudad. Me gustó pues ahí cómo pues terminó ahí desenvolviéndose todo y cómo pues al final terminamos también teniendo pues el desarrollo pues para la derrota de estos mismos. Y otra cosa es que terminé, que me gustó bastante, es la estrategia, que es algo que a veces muchos animes terminan ahí olvidando, especialmente cuando se trata de personajes, o sea, que no saben luchar. Y esto es una de las cosas, de que a veces también me termina, o sea, dependiendo también de la obra, pero hay obras donde podrían hacer combates sí, enfrentamientos más estratégicos, más planteados y tal, donde realmente, o sea, los personajes terminen ganando debido pues a su astucia más que realmente pues al ser más poderosos. Y es justamente, o sea, lo que nos terminan pues dando aquí, o sea, todas las estrategias contra cada uno de los arzobispos, por ejemplo, ahí el enfrentamiento, o sea, aunque no lo parezca, o sea, contra Lujuria, bueno, primero contra esta Sirius al principio, o sea, de Priscila, o sea, haciendo un fuerte counter, o sea, contra la misma Sirius, debido precisamente pues a esta manera, o sea, de sellar ahí sus emociones, que espero que en un futuro expliquen un poco de tal, o sea, porque también queda ahí mucho tras bambalinas, o sea, con respecto a Priscila. Y el hecho, o sea, de que, o sea, sea tan capaz de poder llegar a ser inmune a la autoridad, o sea, precisamente de Sirius.
Y bueno, esta habilidad pues de las llamas, o sea que pues prácticamente hacen lo que ella desee y tal, o sea, bastante bien. Digo, ahí hubo una estrategia y seguramente, o sea, sabiendo esto, es por eso, o sea, que Priscila pues decidió ir a enfrentar a la Lujurita. Aparte, bueno, también con o sea, la habilidad counter, le digo, es que Sirius terminó enfrentando, o sea, su counter total, o sea, tanto con Priscila, o sea, que era inmune a su autoridad, como, bueno, entre comillas, inmune a su autoridad, como tanto a nuestra querida Cantora, o sea, que pues con su estabilidad también, pues sí, con su canto y tal, pues terminaba deshaciendo pues el lavado de cerebro pues de la gente, así que bastante bien contra Regulus, la manera en que poco a poco, o sea, terminan ahí enfrentando y haciendo planes y estrategias, o sea, para dar y conocer cuál es la habilidad pues de este Regulus y cómo contrarrestarla, que todavía no sé cómo llegó a Subaru pues a la conclusión la verdad y tal, pero bueno, les digo, el proceso pues estuvo ahí bastante bien. Y al final ver cómo pues Regulus pues termina siendo víctima precisamente de su propia pues autoridad. Luego el enfrentamiento, bueno, contra bueno, estos fue más fuerza bruta, hay que decirlo, o sea, contra Terezia y el grandote este, o sea, también. Fueron enfrentamientos, bueno, el de Garfield fue un enfrentamiento chulo, Terezia, su capítulo pues fue bonito, la verdad, o sea, conociendo un poquito pues de su background. Eh, porque hay que decirlo, porque la batalla, la verdad, dejó mucho que desear, pero le digo, al menos pues ahí el trasfondo estuvo bastante emotivillo. Luego el enfrentamiento ahí contra Priscila, las estrategias pues ahí de Al intentando buscar la forma pues, de acabar, o sea, con pues con esta capela que al final pues a pesar de todos los intentos pues no terminó resultando para nada. Y luego el momento pues de enfrentarse a la gula, o sea, el hecho de que Broto ahí descubriera cómo funcionaba su habilidad y la manera en que se va también enfrentando y tal, aunque al final la resolución pues fue fuerza bruta, hay que decirlo, pero bueno, todo lo que hubo entre medios pues estuvo bastante bien. También le digo poco a poco irnos alimentando de lore, que es una de las cosas, o sea, que les digo que me gusta de Recer, o sea, como pues poco a poquito a través de las situaciones, o sea, nos van dando pequeños atisbos y van expandiendo más y más el mundo, o sea, de este y tal, o sea, lo hace bastante interesante y bastante rico, la verdad. Bueno, también pues a través ahí de los personajitos. Muy bien, la verdad ahí, bueno, conociendo pues un poquito pues más de las candidatas, su forma de actuar ante las situaciones tan precarias. Hay que decir que Félix sí bajó mucho de mi pedestal. Bueno, nunca lo tuve en un pedestal, pero sí bajó bastante ahí del personaje carismático, o sea, en que lo tenía. La verdad es que se ha vuelto bastante pesado. Yo le entiendo, o sea, que esté preocupado por Crush y tal. O sea, muy similar a Subaru con Emilia y tal, pero o sea, vemos cómo Subaru pues es capaz muchas veces pues de mirar hacia a un lado, o sea, con tal de, o sea, de ayudar a otros. Y casi Félix, o sea, casi, o sea, está muy ahí centrada pues en esta cruz, lo cual, le digo, me terminó pues ahí, no sé, molestando pues ahí un poquito con respecto pues a el personaje, o sea, viendo cómo pues los demás ahí se enfrentaban y luchaban ahí dando todo de sí. Pero bueno, le digo, el de Barán, la verdad, bueno, de Julius todavía no terminamos pues viendo bastante, o sea, o sea, tuvimos la clásica faceta pues normal, o sea, del caballero Julius, pero bueno, sí terminamos conociendo pues un poquito más, o viendo más bien un poquito pues más de Aldebaranius, de Anastasia, les digo, de Priscila, bastante bien, la inclusión pues de la cantora y tal, bueno, más convenientemente, o sea, para el desarrollo de este arco, hay que decirlo. Pero ha estado bastante bien, Leo. Me ha gustado pues mucho el desarrollo de esta temporadilla.
Que si bien siento que le faltó un poquito pues más de lo que nos ofrece Re:Zero en sus temporadas anteriores, que es como que ese aspecto más psicológico, más sí, o sea, más o sea, esta temporada podríamos decir que fue el arco de acción de Re:Zero, que les digo, no me molesta la verdad, pero sí, le faltó un poquito pues más de esa vibra, eh, ¿cómo les digo? O sea, más psicológica, o sea, que nos había presentado, o sea, de lo que nos tenía acostumbrado un poquito pues Re:Zero en capítulos, bueno, en temporadas anteriores. Aún así la he disfrutado pues un montón, o sea, obviamente es Re:Zero y tal, y conociendo pues a los arzobispos, la verdad es que sinceramente creo que son los que se terminan robando el show dentro de la temporada. Aparte, pues la banda sonora magistral, los hosts, o sea, de cada uno de los arzobispos y tal, o sea, es chulísimos, la verdad, el de Lujuria y el de Sirius creo que son los que más terminan ahí resaltando dentro de todo, pero ahí muy potentes la verdad. O sea, Re:Zero pues nunca termina defraudando en cuanto banda sonora. Y les digo, o sea, y eso que en la primera temporada no me había dado cuenta, les digo, fue hasta la segunda, o sea, donde me empecé a dar cuenta, o sea, del potente os, o sea, que realmente tenía este Re:Zerito. Y ahora hablando, pues, bueno, también hay que hacer mención especial, pues, a nuestro querido Subaru, o sea, que realmente ha demostrado, pues, ahí su crecimiento a lo largo, pues, de todos los arcos. Y es normal, ha pasado bastante nuestro muchacho, o sea, como para que no hubiera tenido, pues, ese crecimiento. Así que mi approves a el Subaru actual. Luego de esto, o sea, hay que hablar un poquito pues de el opening y el ending que sin lugar a dudas, wow, son de lo que más me ha gustado pues en esta temporada. Empezando pues a hablar de el opening, como te va mostrando pues ahí la ciudad y tal, o sea, me gusta el enfoque, ese inicio de pianito siniestroso, o sea, que le da mostrándote de que algo caótico va a terminar pasando, es como que para, o sea, para chuparse los dedos, la verdad. Y cómo te va presentando pues ahí a los grupos de las candidatas. Muy bueno la verdad. Luego ya como te va mostrando pues la ciudad, digo, los personajes, ahí las amenazas, escenas ahí de cómo pues todo va cambiando, todo cómo todo se va yendo al desastre. Luego obviamente pues el momento ahí de la acción. Ha sido un muy buen opening en secuencia de imágenes y obviamente pues en música, haciendo muy bien ahí la combinación, o sea, tanto de ahí de esa potencia de la acción, o sea, que vamos a terminar viendo con, les digo, ese tono pues ahí medio lúgubre de las amenazas, o sea, que vamos pues a terminar enfrentando. Así que debido a ello creo que le terminaré dejando pues este opening sus 4 estrellas y media de 5. Y pasando a hablar de el ending con nuestra queridísima Meet and Royd. Obviamente tenía que ser ahí un tema. La verdad es que les digo, Meet and Royd es una banda, o sea, que le encaja muy bien a tanto a Re:Zero como a Overlord, hay que decirlo, la verdad. Eh, Más diría que a Re:Zero, la verdad, o sea, con ese jugueteo ahí que tiene ahí con la música, o sea, le queda, impacta bastante, o sea, en las escenas. Y les digo, el ending está muy bien, como también te da ese tono lúgubre y tal de las amenazas, como te va presentando ahí todas las, igual a las candidatas y sus grupos, hasta que finalmente pues llega el caos y termina mostrando pues ahí a las amenazas. Muy bueno la verdad. Y es por eso pues que al final igualmente le terminaré dejando pues sus 4 estrellas y media de 5. Y pasando a hablar pues de el anime en general, hay que decirlo, o sea, ya lo mencioné, o sea, para mí Re:Zero es el mejor y se cae de momento, o sea, de lo que he visto de y tal, o sea, porque tampoco, o sea, haciendo memoria, realmente no he visto muchos Isekais, pero de los que he visto, o sea, es el mejor Isekai. Yo lo siento para los que les gusta Overlord y tal, ya saben mi opinión con respecto, pues, a ciertas situaciones con Nazari que no me terminan
de convencer para absolutamente nada. Konosuba ya saben que también lo mencioné en su tercera temporada. Para mí, o sea, un isekai, o sea, que se centre más en la comedia, o sea, que realmente en su historia tampoco termina siendo, o sea, tampoco, o sea, les digo, Konosuba podrá ser una besto comedia y besto comedia fantástica, podríamos decirla, pero de ahí ser el mejor isekai en cuanto a trama y seriedad, lo siento, pero no. Y eso que tiene ahí Konosuba, sus momentos tal, pero no son, digamos que su lore no es algo ahí súper espectacular o súper ahí misterioso, como a diferencia pues de lo que te presenta incluso Overlord, o sea, en su historia. Y bueno, Mushoku, la verdad es que de los isekais, quien más se le acercaría, al menos para mí, sería Mushoku. ¿Qué pasa con Mushoku? O sea, porque le digo, me gusta mucho la narrativa y tal, pero ¿qué pasa con Mushoku? Probablemente se centre demasiado en el slice of life de la vida de Rudius, más que realmente pues en ir abarcando o explorar más y eso que lo hace, pero digamos que no termina pues ahí desarrollándolo del todo, o sea, como pues lo terminamos viendo un poquito pues en Re Zero, aparte pues de que en Re Zero si bien también Mushoku pues tiene ahí sus misterillos, o sea, los de Re Zero, o sea, como que te mantienen ahí más intrigado o sea, de lo que se venga. Así que bastante bien, la verdad, al menos para mí se sigue manteniendo pues en esa escalera. Y afortunadamente tenemos a futuro pues una nueva temporada, creo que ya confirmada, así que pues ganamos. Tenía mucho miedo, la verdad, que no fueran a confirmar y tal, pero tengo muchas ganas de llegar a ver qué es lo que va a terminar pasando pues en este nuevo arquillo, la verdad. Y bueno, dejándonos con las expectativas, o sea que nos termina dejando pues esta temporadilla. Pero le digo, valorando pues ya esta temporada igualmente, o sea, la temporada se termina quedando pues en 5 de 5 y para mí, les digo, va mucho más allá. De hecho, no sé si ya lo mencioné, les digo, no recuerdo si ya lo mencioné en la temporada anterior y tal, pero para mí ya es un anime, o sea, bastante realizado, o sea, ya incluso podría darle pues ahí la sexta estrella meritoria del Must Watch, la verdad. Pero sí, al menos en general 5 de 5 pues para este anime. Y a esperar pues a esa ansiada sexta, perdón. Sexto arco, creo que es el siguiente. Más bien sería cuarta temporadilla. Así que ya con esto, creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y el anime en general. Y pues nos vemos hasta la próxima. Chao.